Etumau mahingo arohanui korua y te bajanei o te jarepeu tupuna tongariki te ingoa ko Hangaro Areca. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Hangaro Areca. Y hoy día tendremos un programa muy diverso, muy entretenido. Estamos celebrando la Semana del Patrimonio y tendremos invitados muy especiales. Hoy viene Margot y Marlene del Museo y de Catipare respectivamente a conversarnos acerca de las actividades que viene en la Semana del Patrimonio. También queremos comentar que tendremos unas notas de que ya hemos finalizado el ciclo de charlas de navegación ancestral. Vamos a mostrar un poco de qué es lo que fue de la última charla. Tuvimos a nuestro periodista Damián Imajay reporteando y también tuvimos allá en Hanihani en los talleres de SUC. Bueno, ahora queremos dejar los invitados a ver nuestra último taller charla de ciclo de navegación ancestral, que es lo que fue en Hare Hakamana, en Coworld. Vamos a la nota. Y ahora a todas nos encontramos en nuestra casa Jarepeu Tupuna, en donde en estos momentos en el interior se le está dando el cierre al ciclo de charlas de navegación ancestral. Hoy es la cuarta y última charla que la realizará la multifacética Tabaque Pacomio. Tabaque fue parte de una travesía llamada Expedition, realizada desde Rapa Nui hasta Tahití, con 7 mujeres de distintas partes del mundo, todas activistas medioambientales como Tabaque. Y bueno, la charla ya está por comenzar, así que acompáñenme a ver cómo estuvo. Estuvo muy interesante la charla, muy valorable el viaje que hicieron las chiquillas, mucho valor por estar ahí el mes navegando, haciendo todas las muestras de plástico, muy interesante. Bueno, sobre todo por este problema del plástico, que hay que empezar a solucionarlo una vez por todas. Y nada, felicitaciones a la tripulante local. Bueno, me pareció absolutamente inspiradora. Esta es una muestra de que Hare Hakamana no solamente se está enfocando en temas de la comunidad que tengan que ver con emprendimiento, sino que también estamos empoderando a la gente para que sepa que pueden ser agentes de cambio. La charla era absolutamente experiencial, tenía de ciencia, también tenía de espiritualidad, yo por lo menos me quedé súper contenta y vi que todos los asistentes también, así que felices de haber hecho esta alianza con el Club de Yates de Valdivia, todo organizado por Consuelo Martínez, y bueno, Hare Hakamana feliz también de prestar el espacio para todo lo que sea un apoyo para la comunidad. Itejoranei Iau Imuri a Tabaque Pacomio, Nuras Yokorua Yañañiroa Yaía Tetato Utaína. Muchos de ustedes conocen a la protagonista de hoy, la encargada de cerrar este ciclo de charlas de navegación ancestral, Yorana Koe Tetaina EPG. Yorana Mahai, Yorana Tehua Ayora Panui, Hanga Umomauru Atukia Korua, Ite Vaimai o te Bajanei, Mo Aamu, Orunga Ite Mera o te Hakatere Baikaba, Teme Ino, o te baikaba y te taunei, taco APG, atatou japao, te tatou baikaba. Bueno, hoy día estoy súper feliz y agradecida de este espacio que nos ha dado la Corporación Cultural de Rapa Nui. Quiero agradecer especialmente al Cowork Hare Hakamana por dar este espacio para la comunidad, de poder escucharme y poder contarles mi experiencia navegando desde Rapa Nui a Tahití, recogiendo muestras de plástico para poder entender qué es lo que está pasando con nuestros océanos, no tan solo en nuestras costas, sino que también en alta mar, en la ruta que recorrieron nuestros antepasados, en la ruta en que se pobló el Pacífico, ¿ya? Así que es algo súper importante para nosotros como comunidad, para nosotros como Rapa Nui, saber qué es lo que está pasando en ese lugar, un lugar sagrado,
donde fue posible la vida y donde fue posible también Rapa Nui, que estemos ahora aquí. Así que, bueno, les puedo contar a la gente qué es lo que vi, lo que sentí, lo que cambió en mí, lo que aprendí, lo que crecí. Así que los invito a todos también a ver la repetición de la charla en el Instagram del Club de Yates de la Universidad Austral. Ahí está grabada la charla, la van a poder ver y cualquier pregunta, comentario, estoy siempre súper abierta y dispuesta para poder compartir con la comunidad. Maururu y Orana. Desde este espacio queremos mandarle un saludo a todas las personas que hicieron la charla de navegación ancestral, Alexandra, Edmundo, Atabaque, también ahí presente a Julio Otto Salina. Le mandamos un cariñoso saludo desde aquí, desde Jángaro Areca, por todo este ciclo de charlas de la navegación ancestral, donde pudimos ver ahí la cantidad de residuos, la cantidad de conocimiento que falta socializar con la comunidad y que aquí en Jángaro Areca tratamos de visibilizar una vez más todos estos encuentros y espacios para la gente. Bueno, ahora nos vamos con nuestra entrevista. Tenemos a dos invitadas especiales. Tenemos a Marlene Hernández. Ella es encargada del Museo Antropológico Padre Sebastián Engler. Y también tenemos nuevamente a Margot Otus Salinas, que ella también está encargada de Catipare, que hoy se incluye en la Semana del Patrimonio. Y Orana, ¿cómo están? Marlene y Orana, Margot. Súper bien, gracias. Estamos comenzando la Semana del Patrimonio. Vamos a comenzar con Marlene. Marlene, cuéntanos, ¿desde cuándo está aquí la Semana del Patrimonio? ¿Desde qué año se está haciendo? Y cuéntanos un poco más qué se va a hacer durante esta semana. Bueno, primero contarles que el Día del Patrimonio Cultural surge hace 22 años atrás en el continente y se celebra siempre el último domingo de mayo. El objetivo del Día del Patrimonio Cultural es conocer y reflexionar acerca de la importancia del patrimonio. Y se empezó a celebrar año a año y a lo largo de todo el país, y nosotros como museo nos incorporamos a esta celebración casi desde los inicios del Día del Patrimonio. Siempre celebrando en el museo el último domingo de mayo, realizamos esta gran fiesta que incluye exposiciones, recorridos guiados, abrimos el depósito de colecciones para que la gente pueda conocer lo que tenemos ahí, hacemos charlas, muestras y diversas actividades dirigidas a la comunidad y a turistas antes. Ya el año pasado tuvimos el primer Día del Patrimonio online por el tema de la pandemia y este año sí va a ser presencial. Ha pasado que los últimos años hemos organizado este Día del Patrimonio en conjunto con la Secretaría Técnica de Patrimonio y cada vez se han sumado más instituciones a esta celebración. Este año quisimos reunirnos previamente con todas las instituciones, agrupaciones, corporaciones que están trabajando en el ámbito de la cultura y el patrimonio y poder organizar algo en conjunto, con la idea también de que no se toparan las actividades y poder hacer algo en conjunto y asociarnos a esta celebración. Y así que nos reunimos con Maugenúa, Catipare, Secretaría Técnica de Patrimonio. Son como las instituciones nuevas que se están incluyendo en la celebración. Corporación de Arte y Cultura. Y decidimos realizar la Semana del Patrimonio Cultural, que se va a realizar entre el lunes 24 de mayo y el domingo 30 de mayo. Una semana con distintas actividades que vamos a realizar y el cierre se va a hacer como siempre en el museo el domingo 30 de mayo. Bueno, ahora vamos con la tía Margot. Tía Margot, cuéntanos, ¿cuál ha sido el motivo de participar en el Día del Patrimonio y cuál es el enfoque que tiene Catipare acerca del patrimonio? El motivo es particularmente dar a conocer nuestro patrimonio y que lo protejamos. Habemos muchas instituciones culturales aquí en Rapa Nui y todas debemos remar para un solo lado. Queremos partir con esto, con el Día del Patrimonio, eventualmente hacer otras actividades como agrupaciones culturales. ¿Para qué? Para que se vea una unidad, para que se vea una unión y que todos tenemos el mismo sentido. En el caso de esta Semana del Patrimonio, nosotros como Catipare, que somos una institución súper nueva, queremos enfocarnos en el patrimonio inmaterial. Nosotros no vamos a ir por arqueología, no vamos a ir por plantas, eso lo va a hacer CONAF,
Y nosotros vamos solamente a rescatar, y es lo que hacemos siempre en Catipare, rescatar nuestras tradiciones, la forma de hablar de las personas, el registro de las caras de las personas para que lo vean los que vienen. Sus testimonios. El testimonio, o sea, también, y voy a esto, ¿por qué? Porque hay gente no Rapa Nui que vive aquí en Rapa Nui hace más de 30 años. Ellos conocieron otra isla, yo misma conocí otra isla. Entonces, y conocieron a otras personas, y esas personas dejaron sus testimonios. Y esos testimonios valioso, importantísimo. Es muy valioso porque de eso se arma nuestra memoria. Nuestra memoria está hecha de esos recuerdos y de esas cosas que nos van a llevar a permanecer en el tiempo. O sea, es como el idioma latín, existe pero nadie lo habla. Porque toda esa memoria se mantuvo, digamos, en las cuestiones de la religiosa, pero ya nadie lo habla, ya no es una lengua muerta que le llaman. La lengua Rapa Nui está viva, mientras exista alguien que la hable y alguien que la entienda, está viva. Nuestras tradiciones están vivas mientras nosotros mismos las mantengamos. Entonces nosotros acoplamos a este grupo, en que está el museo, está Toki, está CONAF, como decía bien Marlene, de todos los que participamos. ¿Para qué? Para que nos unamos en torno al patrimonio y no perdamos de vista que es lo único que tenemos para siempre. O sea, tenemos cosas materiales, pero lo inmaterial, de nuestro punto de vista, sigue para siempre mientras nosotros mismos lo guardemos. Si no lo guardamos, si no lo protegemos, se pierde. Claro. Marlene, dentro de las actividades que se han realizado para la Semana Patrimonio, ¿cuáles son las que siempre más impactan en la comunidad y que generan un efecto positivo? Bueno, siempre realizamos visitas guiadas al depósito de colecciones, que es como la actividad como más esperada de las personas, es como lo más... lo más destacable dentro de la jornada del Día del Patrimonio. Agregar además que el depósito de colecciones está disponible para que la gente de la comunidad lo visite durante el año. El depósito de colecciones son las osamentas, las reliquias Sí. que no están expuestas. Sí, mira, en todos los museos se expone en la sala de exhibiciones permanente un porcentaje muy chiquitito de las colecciones que resguarda un museo. Se exhiben las piezas más representativas de cada temática, y el resto de las colecciones está guardada en un depósito a cierta temperatura, a cierta luminosidad, con el fin de proteger, y se hace una selección, una curatoría de lo que se expone en la exhibición permanente, y el resto está guardado en el depósito para resguardar esas piezas. Entonces ese depósito, la gente de la comunidad puede ir a visitarlo durante el año, se pide una hora, se acerca al museo y programamos una visita y un recorrido para mostrar lo que hay en el depósito. Pero para este Día del Patrimonio se abre, es cuando más visitas tiene, y se van haciendo grupitos pequeños y se hace esta visita ya en el depósito. Y también siempre terminamos la jornada con alguna presentación cultural, artística. Este año vamos a inaugurar una exposición histórica de la biografía e importancia de Juan Tepano. Vamos a tener también la exposición de pinturas que hicieron los coros inúas del hogar. Sí. Vamos a hacer el depósito al depósito de colecciones. En la biblioteca vamos a estar mostrando los documentos de la expedición médica Metei. Vamos a mostrar las fichas. Las vamos a exponer, no se pueden tocar mucho, pero para que la gente vea, quizás vamos a hacer un sistema que la gente las pueda ver, quizás mostrando las fotocopias, pero que la gente pueda entender cómo eran las fichas, qué contenido tenían. Vamos a mostrar las fotos también de esa expedición médica. Eso va a ser la biblioteca. Vamos a tener recorridos guiados a la exposición Manajeque, que es esta instalación con residuos del mar, que es un pulpo grande. Vamos a tener también proyección de distintas cápsulas relacionadas con el patrimonio, cápsulas audiovisuales de Te Rapa Nui, las cápsulas que está haciendo Margot en el Catipare Patrimonio Inmaterial. Los guías van a hacer el lanzamiento de una plataforma web para visitas
virtuales, va a estar súper interesante, vamos a tener música en vivo, actividades para niños, la Secretaría Técnica de Patrimonio va a ir con su proyecto de realidad aumentada, entonces tenemos hartas actividades, va a estar entretenido, una mañana súper intensa, de las 9:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde aproximadamente. Eso es el domingo 30 de mayo para el cierre del Día del Patrimonio. Ahí culmina. Durante la semana vamos a tener más actividades. Ahí vamos a estar compartiendo. Sí. Tía, cuéntanos, ¿cuánto han trabajado en el tema de cómo ha sido el proceso del registro de la memoria de las personas y qué destaca usted de ese proceso? Destaco la voluntad de la gente de querer ser grabada y después autorizar que esto sea mostrado. Aunque hay personas que cuentan historias personales, historias que quizás no a todos nos interesan, muy íntimas, sí nos interesa su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de tratar con la familia. Y por eso, dentro de esta semana, del patrimonio del 24 al 28, nosotros tenemos planificado pasar documentales históricos. El de Metey. Nosotros vamos a pasar el mismo documental que va a estar allá exhibido los documentos en el museo, planeamos pasar el documental de Metey, cuando vino la expedición, cuando atendieron a las personas, cuando tomaron las muestras, y luego, esto sería uno de los días, el de Luciano Tarifeño, que es un documental que se hizo en Chile continente, o sea, se hizo acá, pero es una producción nacional. El segundo día nosotros pensamos pasar el video de la señora Lily Fletcher, que nosotros la grabamos una semana antes que falleciera. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro patrimonio... Que es una señora que llegó en una época importantísima, donde no había para registrar. No había nada. Entonces ella nos cuenta cómo era vivir en Rapa Nui para una persona Rapa Nui en ese momento y acá, y relacionarse con una familia y tener un esposo Rapa Nui y vivir acá sin agua, sin luz, sin nada. Entonces queremos dejar ese registro, o sea, mostrar ese registro de ella, para que todos se sientan acogidos, para que todos sepan que el patrimonio de Rapa Nui está en todos nosotros. Y como va a haber actividades abiertas a público, nosotros también vamos a hacer una actividad un poquito cerrada solo para los adultos mayores, para acogerlos el día, bien si el 27 o el 28, y mostrarles estos documentales que más que ellos ver cómo el Rapa Nui de antes, van a ver cómo era el Rapa Nui que ellos vivieron. Oye, me imagino ya ahí mostrando los coritos. Sí, emocionan muchísimo. Sí. Hemos hecho alguna vez una experiencia así y empiezan a reconocer a la gente y empiezan a reconocer de que toda esa gente que sale ahí, aunque son coetarios, ya no están. Ya no están, y en algún momento yo hablé con él, yo viví con él, nosotros compartimos la mesa, etcétera. Entonces, el patrimonio, como lo veo yo, como lo queremos ver en Patipare... Eso quería preguntarte, tía, ¿cómo el patrimonio, cómo podemos enseñar de manera transversal a la gente qué significa el patrimonio y cómo hacerlo sentir parte de uno como persona que tiene una riqueza cultural y patrimonial? Es re complicado porque el patrimonio es todo lo que te hace lo que tú eres. Yo soy Margot porque soy hija de Alberto y de Margarita, porque soy mamá de los totos, porque tengo un marido, porque trabajo en Catipare, eso soy yo. Y mi papá es lo que es porque él vivió en esta época, porque es pariente de este, pariente de esto otro. Y nosotros todos somos patrimonio porque nosotros estamos haciendo Hangaro Areca hoy y en 30 años más van a ver un programa que se hizo con gente Rapa Nui, con gente no Rapa Nui, hablando del patrimonio que, insisto, no es solo de Rapa Nui, es de todos nosotros, de todos como país, como planeta, las plantas. O sea, todo es patrimonio. Cuidar el mar porque es nuestro patrimonio, cuidar la erosión de la tierra porque es nuestro patrimonio, reusar porque todo es patrimonio. Entonces, el llamado es, el patrimonio no es que lo hace el museo, que no sé, el STP que cuida los MOA y los arqueólogos, no, el Catipare porque grabó un coro. No, el patrimonio es todo lo que somos nosotros. Si nosotros perdemos eso, si nos volvemos una persona sin pasado. Y olvidamos la memoria. Olvidar la memoria es lo peor, porque una persona que es solamente una plantita que está ahí tecleando, y no es hijo de nadie, y no es hermano de nadie, y no tiene una planta que le habla todos los días, no tiene nada. O sea, si pierde esa memoria no hay nada. Pierde la identidad.
Exacto. Bueno, quiero dejarles acá un regalo de Taylor Apanui, nuestro auspiciador, que siempre está con nosotros acá. Le vamos a dejar unas chaparritas de Qué bien exquisitas para que Muchas su gracias. desayuno. Justo a la hora del hambre. Y también tenemos otro regalo por su valiosa compañía el día de hoy, que son unas plantas preciosas. Tenemos acá un maricuru y tenemos una palmera. ¿Quién quiere la palmera? Marlene, tienes que plantarla en el museo y hacernos enviar tu foto. Tía, esta es la segunda planta, 2 plantas para Catipane, así que nos tienes que mandar la foto también. Y para finalizar nuestro programa queremos que por favor dejen invitados a toda la gente a participar en el Día del Patrimonio y a ir al museo y eso, los panoramas y todo. Bueno, como querida comunidad, los invitamos a participar de todas las actividades que estamos preparando para esta Semana del Patrimonio Cultural. Como les mencionamos, está Catipare, Secretaría Técnica de Patrimonio, Museo, Corporación de Arte y Cultura, Toki, CONAF, SECPLAC, Planetario, Aotupuna, Academia de la Lengua, Maugenúa. Todas estas organizaciones estamos trabajando en conjunto, tal como dijo Margot, el patrimonio es uno, independiente de que las instituciones o las agrupaciones nos dediquemos a cosas más específicas o a ciertos ámbitos. Finalmente quisimos hacer esta asociatividad y en conjunto, entre todos, tener esta Semana del Patrimonio, vivirla en comunidad, celebrar el patrimonio junto con toda la comunidad. Así que todos invitados, revisen las redes sociales de las instituciones que acabamos de mencionar, Catipare, Museo, Secretaría Técnica de Patrimonio, etcétera, y van a poder encontrar las actividades y el programa en conjunto que hemos realizado. Eso no, muchas gracias por todo, y para celebrar el patrimonio hay que conocer el patrimonio y cuidarlo, si no después no vamos a tener que celebrar. Así es, tía, happy Bueno, hemos finalizado nuestra entrevista, queremos agradecer la presencia de Marlene y de Margot, y ahora los dejamos invitados a ver el taller de SUC que se realizó en Hanihani el día pasado, no me acuerdo qué día, pero vamos a ver la nota. Nos encontramos en Policarpo Toro, específicamente en el restaurante Hanihani, donde en estos momentos se le está dando inicio a la temporada de Tardes de SUC, creada por el profesor de baile Gonzalo Najoe. Yorana Corúa Tejua Aye, Itatou y Tejoranei y Hanihani, Arinaje Amata de Ajiaji SUC, Equiera Esaro, Maikitike Atajitatou y Temahananei. Muriau Naco Gonzalo Najoe te Puoco o te Anganei te Ajiaji o te Suque, Libaromo Kipera. A mi lado se encuentra Gonzalo, el creador de esta idea de Tardes de SUC. Yorana Coe Tetaina Pejecoe. Yorana Maururu y Mariva, Yorana Curota Toa, Ponei po SUC o una noche amigable junto al SUC. Bueno, la idea de esta noche, más allá de una presentación, es hacer una noche de SUC en donde todos los que les guste el SUC puedan compartir también esta noche y agradarse un poco de todo este tema y lo que es el baile un poquito sensual y llamativo aquí en la Polinesia. ¿Cómo te sentiste dándole el inicio a esta temporada? Bueno, súper bien. Yo soy profesor de SUC, a mí me gusta el SUC. No es algo nuevo, pero sí ver esta cantidad de gente significa que no soy el único. Somos muchos los que nos gusta el SUC y sobre todo llamar un poquito a estas noches más heladas, un poquito de calor. Tetaina, personalmente yo he visto que en el último tiempo este estilo SUC ha tomado harta fuerza entre los jóvenes. ¿Qué te parece a ti eso? Me gusta, bueno, soy de una generación que viene del tiempo del SUC. Me gusta, es muy lindo, si uno sabe lo que significa y lo sabe bailar y llevar, es precioso, es muy lindo el SUC. Me encanta la idea de este espacio, de haber abierto una posibilidad de baile de SUC, sobre todo porque encuentro que se ha perdido un poco
y a mí me encanta, de verdad que me fascina bailar zouk. Y bueno, invitarlos a que traten de venir, es un privilegio en que estamos tratando de encontrar nuevamente en lo que es tema bailable, retomando también. Yo creo que tener una conexión con tu pareja es muy importante, sobre todo porque para desplazarse tiene que haber una conexión, una química, algo, no sé, como va, ahí está Girón, como te nubo, ahora panu y mo un ato era u aquí te happy o te su y me hani hani. Para esta Ismael Corúa, mo coa, moreca, mojaka maqueno, mojaka uruatu y tejacari, mo Mai Corúa, quine quite restaurante hani hani, mo ahorita todo, yangarina, tato apone, mahana maja peajate orio te suk, itkonani. Y Muriau a Dominique, allá de Corea y te a tira ene y ne hani hani pejecoe te taina. Yorana et maumahingot kain anei, hangau mo maururuatu kito kure pahoa, osaro, maururuatu kiaia, mo ohmaiko kiau, mo ohmaikinei, mo reka hoi tatou, anira, maururuatu kite tatoa y reka mayena y pone, maururu. Otia. Se encuentran a mi lado en estos momentos los ganadores de la primera competencia de esta tarde de zouk aquí en Hani Hani. Yorana Corúa, ¿cómo están? Muy bien, ¿todos bien? Muy bien, gracias. ¿Cómo se sintieron participando en esta competencia de zouk? Maravilloso haber compartido un rato con los muchachos aquí y bueno, con la bailarina aquí presente, pero súper bien. Y invitamos a toda la gente que siga participando en estas actividades de la isla. ¿Y a ti qué te pareció la idea de crear estas tardes de zouk? No, yo feliz de que se den estas instancias de baile, que es lo que más me gusta, así que lo pasé increíble. No bailaba hace mucho tiempo, así que llegar hasta esta altura. Todos a Hani Hani a participar de las clases de zouk del Taina. Maururu. Los invito a que una próxima vez, cada vez que hagamos estas noches de zouk, vengan a compartir junto a nosotros acá en Hani Hani una noche agradable, no solamente de presentación, sino de compartir una noche de zouk, salir a bailar, que te saquen a bailar y por sobre todo escuchar estos temas que ya estamos oyendo, muy lindos. Nakorua Cojacaron Haya Gonzalo, Cote Taubo y te idea Neye Kiera Rotere Otire, Maine y Muria Gonzalo, Aroja Tuau Maine y Mai Hani Hani. Y ahora Nakorua, Maururu. Aroha nui kia koe taina Gonzalo nehe koe ta anga mayena happy atuena itera uhuru ori zouk irote iti Hani Hani maururu kia koe to uhanga mhaka puai ite roa oti ori mha pipa kite uhuru tangata pehe anaori ite zouk. Me mando un cariñoso saludo para Gonzalo Najoe, que ahí está ahí enseñando a bailar zouk a toda nuestra gente. Y ahora nos vamos a la nota de, tenemos una hermosa poesía que vamos a mostrar, que fue del concurso de poesía Baitu Unui, que fue en el marco del Día Internacional del Libro. Y vamos a mostrar una poesía ganadora. Esta poesía se llama Hiri Hiri Here. Vamos a verla. Hiri Hiri Here. Tokerau hangarahi. Hakapau kekina mai koi kito okuaringa. Kauru mai koe ki tō kumutu nei, ko tehe a te here. E toke rau, ko motu takarua, ka toke koe tō kuhongi, ai ka hiri hiri ro, hai here, ai ka mahia ro ki te ngāpo ki o Rapanui. E te toke rau ko te pakakina. Amba u koe te hiri here nei, ki roto te moana nui. E te ra e mea e, Hakatoro mai koe tu ungutuena, ura, nehe, ka mau kararama roto te moana nui a kiwa, i te here. E te ra e mea e, ka kimi koe te hope ara o te hanua mea, mahaka hoki i te hiri here, a roto i te hanua mea. Ai ka hiri ka horo, hai ki ia o te hanua mea.
Katoparo, kiroti terima, o te matua genua. Oira, kaoera kiroto, eco pau hacao, tejere, iroti te genua. Vamos a decir en español para que ustedes lo puedan ver. Mamatia ya que me te vas a neje, ahora to que acoe, hay mahatu, neje está patautau, neje está anga, orunga, teango, tereo, maururu que acoe, hiri heret, ingot patautau, o mamatia yaque, Jacqueline Raputuki, maururu tía. Bueno, ahora nos estamos despidiendo de nuestro programa. Hemos tenido un programa muy entretenido, con invitados diversos, actividades diversas, y queremos dejar invitado a todo nuestro público a que si quiere acercarse a promocionar algún emprendimiento, a dar avisos, se puede acercar a la oficina de la Corporación Municipal de Arte y Cultura, que se encuentra ubicada en calle Policarpo Toro. También nos puede seguir acá en nuestras redes sociales o mandarnos también un correo a agenda@arapanui.net. Queremos dejar recordado a todo nuestro público de televisivo que el espacio de Jángaro Areca es un espacio de entretención, de cultura, de visibilizar a todos los artistas del área del tallado, del área de la música, del área del canto, del área de las poesías, del literario, de todo el rubro patrimonial, celebrando también la Semana del Patrimonio, para visibilizar y conocer y dar a conocer todos sus trabajos y todo su arte que llevan ahí guardado consigo en su interior y para plasmar y poder visibilizarlo a través de nosotros en compañía de usted. Bueno, estamos finalizando nuestro programa. Queremos dejar a todos invitados a participar en el Día del Patrimonio, a estar atentos a las redes sociales que ya vamos a estar comentando más y mostrando más de lo que va a ser la programación del Día del Patrimonio Tapati, Otejaujá, Ono, Oterapnui, Maururu y Orana.